Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7:46. Gracias la gentileza de conectarse a José Manuel Urquijo. Él es consultor y estratega político, miembro del equipo de Monitor Digital. ¿Cómo le va, José Manuel? Le saludamos mi compañera Andrea Orbi, quien le habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Andrea, Fabricio? Encantado de estar con ustedes y compartir esta mañana. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, entiendo que Monitor Digital hizo una valoración, un análisis metodológico, un trabajo de campo para determinar un poquito cómo le fue al gobierno durante la marcha contra la Corte Constitucional efectuada el martes de la semana anterior. ¿A qué conclusiones arribaron ustedes en ese estudio? Bueno, primero que nada, yo creo que es importante hablar de la polarización en la que se encuentra el país, porque justamente si entendemos esta polarización o ponemos este filtro antes de hablar del análisis, pues vamos a entender que prácticamente tuvo un 50-50, es decir, hablando ya específicamente de las narrativas y las percepciones que encontramos en torno de apoyo a la marcha, apoyo al gobierno, encontramos alrededor de 52.7% de narrativas y de publicaciones, etcétera, respecto o que apoyaban a la marcha de alguna manera. Y por otra parte también encontramos el 47.3% de rechazo a la marcha. Y aquí hay que hablar de los dos tipos de narrativas que se encontraron. Nosotros lo que hicimos fue clusterizar estas narrativas y, por ejemplo, narrativas a favor encontramos primero que los jueces son corruptos con 38%, la Corte Constitucional está a favor de los delincuentes con un 27%, la justicia no es funcional al pueblo con un 21% y otras narrativas alrededor del 14%. Y en el caso de las narrativas en contra, encontramos también algunas narrativas, o ya que clusterizamos, que logramos generar categorías de estas narrativas, pues encontramos mucho más abstracto en términos de cómo se explica lo que encontramos. De hecho, fue un poco más complejo, porque primero, el 35% de esas narrativas en contra nos indica que, o la categoría que encontramos fue amedrentamiento del gobierno. La segunda narrativa más importante dentro de las narrativas en contra fue defensa del Estado de Derecho, y la tercera de independencia judicial, y el resto con otras narrativas alrededor del 17%. Aquí es importante explicar, sobre todo en ambientes muy polarizados, que cuando una persona percibe que se apoya algo con mucha vehemencia o que encontramos a estos activismos por parte de los dos extremos o de los dos polos, pues encontramos también un fenómeno que seguramente ustedes conocen, que es la espiral del silencio de Newman. Y en este caso, cuando vemos algo tan polarizante o cuando vemos los activismos tan agresivos, tan radicalizados, lo que tiende el usuario común y corriente, el usuario digital o el ciudadano promedio, pues es a no necesariamente emitir una opinión. Es decir, se va más o menos con lo que dice la mayoría y decide no expresar su opinión. Ahora, para nosotros cambiar o para tratar de entrar a la opinión pública real, a la opinión pública que no está sesgada por estos dos grandes extremos, lo que hacemos también es una serie de sondeos. Y justamente este fenómeno de la espiral del silencio es un desafío para el equipo de Monitor Digital, porque justo cuando interpretamos lo que muestran las distintas herramientas de escucha social, es decir, los datos, el tono negativo aparece de manera transversal en casi todos los temas estudiados, y además la clasificación de sentimientos, aunque ya incorpora inteligencia artificial, aún no es lo suficientemente acertada para captar matices. Entonces, por ello, nosotros lo que hacemos es lo que les comentaba hace un momento, pues curamos estos resultados una y otra vez, verificando las narrativas y depurando también los falsos positivos o negativos. Es decir, lo que nosotros hacemos de alguna manera es sacar estos radicalismos para tratar de encontrar únicamente lo que verdaderamente es la opinión pública, ¿no? Y lograr también una interpretación mucho más precisa de lo que realmente se dice en redes sociales, porque, ojo, tanto la oposición como el oficialismo quieren imponer su relato en la opinión pública, pues justamente para que la gente se adhiera a ese relato. Y hay que decirlo también, es mucho más sencillo
sencillo el relato que está mostrando por la parte del oficialismo que el relato que se busca imponer por parte de los detractores del presidente o del oficialismo. En el caso de los detractores, pues vemos que el relato es complejo. ¿Por qué? Porque nos hablan de un abstracto, del Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Mientras por otro lado el oficialismo habla de que los jueces son corruptos. Creo que es mucho más fácil entender en términos de simplificación del relato, pues lo que está contando por una parte desde el oficialismo. Ahora, Ay, José Manuel, antes de seguir para ir a, digamos, quiero ir puntualizando algunas cosas interesantes que has comentado también. A ver, ya nos has explicado un poco de cómo se mide, cómo se hace esta medición digital, pero quiero también que nos aclares si es que, por ejemplo, el tema de cómo se posicionan las narrativas a través de estos llamados, les decimos así comúnmente, ¿no? Los troll center, porque la semana anterior se activaron muchísimos. Yo he visto, no sé usted, Fabri, pero vi más a favor de la marcha, ¿no? Más a favor de la marcha. No sé si tienen ese registro de cómo se activaron en varios, en los dos extremos. Eso como primera instancia. Tú nos dices que también se hace esta medición y se descarta los falsos positivos y los negativos. Si puedes explicarnos un poco más en qué consisten, tal vez hasta con ejemplos de estos falsos positivos o falsos negativos. Bueno, mira, yo creo que lo importante para ustedes como periodistas y para nosotros que hacemos la medición de la opinión pública es encontrar lo que verdaderamente dice la opinión pública. Es decir, a mí no me interesa hacer un análisis respecto, por ejemplo, de lo que dicen los troll centers. Sí, me interesa, ¿por qué? Porque pues ellos son los que están buscando imponer una narrativa, etcétera. Sin embargo, a la hora de medir la opinión pública, y aquí es complicado porque las herramientas de inteligencia artificial, las herramientas de escucha social digital, pues tampoco es que sean perfectas. O sea, todo tiene una variación y un posible sesgo. Lo que nosotros buscamos es justamente terminar con ese sesgo. Y por eso justamente dentro de la metodología que nosotros tenemos, tenemos un índice del 1 al 10, donde el 1 es muy radical de un lado y el 10 es muy radical del lado contrario, ¿no? Entonces, el número 1 y el número 2, así como el número 8 y el número 9 y el número 10 de los dos extremos que están considerados radical o altamente radical, nosotros sacamos esta parte de los activismos de la conversación digital, porque al final pues son justamente activismos, es decir, pertenecen realmente a quienes buscan impulsar esas narrativas. Y lo que buscamos, más allá de lo que dicen los troll centers, etcétera, yo creo que lo que buscamos es lo que en realidad opina la gente respecto de un tema. Porque si nosotros queremos tomar una decisión respecto de lo que opina la gente sobre, en este caso, la marcha contra la Corte Constitucional o a favor, lo que necesitamos es realmente qué opina la gente. A mí no me sirve tener un dato o una narrativa de lo que está buscando imponer uno de los lados. Entonces, creo que eso es un poco lo más importante, y creo también que es importante decirlo, ¿no? Yo creo que tanto los datos o el relato que busca imponer desde la Presidencia de la República sobre la Corte Constitucional, creo que lo más importante es la causa, no tanto la marcha. Me parece que en términos políticos la marcha lo que representa pues es un llamado y una fuerza por parte del presidente, pues para decir, miren señores, aquí no es lo que yo opino, es lo que opina la gente. Y en esos términos, yo creo que si nos vamos y revisamos el informe de Latinobarómetro, por ejemplo, pues resulta que en Ecuador solo el 18% de los ciudadanos confían mucho o algo en el Poder Judicial. Y eso incluso está muy por debajo del promedio nacional, del promedio regional, que es del 28%. Pero se habló bien, pero en ese contexto se habló bien de la marcha, es decir, ¿cómo se midió esa conversación del tema de la marcha? Sobre todo por cómo se instauró esta narrativa con las vallas de los 9 jueces de la Corte Constitucional, que fue muy cuestionado, pero no sé si ustedes también midieron que hubo, reacciones a favor de cómo se hizo la marcha, de cómo se la presentó. Yo creo que más allá de a favor de cómo se hizo la marcha, de cómo se le presentó, encontramos esas narrativas de apoyo a la marcha en torno a las narrativas que se encontraron. Es decir, la marcha lo que buscaba imponer o lo que buscaba exacerbar eran narrativas.
y era la causa, más allá de la marcha es la causa. Yeah. ¿Y cuáles son esas narrativas? Pues lo que encontramos fue, dentro de la conversación digital, se hablaba mucho de los jueces son corruptos. Fue la principal narrativa que nosotros encontramos con alrededor del 38%. Segundo, luego, la Corte Constitucional está a favor de los delincuentes. Esa es la segunda narrativa con más fuerza que encontrábamos y evidentemente estaba impulsada también por el gobierno. Posiciona la idea de que la Corte Constitucional le ha quitado herramientas para perseguir a los delincuentes, como se señaló a la ciudadanía, que no diferencia con claridad entre qué es la Corte Constitucional, cuáles son otros jueces, y traslada toda la evaluación al conjunto del sistema bajo la percepción de que lo sueltan después de ser capturados, ¿no? Esta parte que usted está diciendo es absolutamente fundamental y coincido plenamente, porque no es que uno sale a la calle y el común de la gente sabe lo que es la Corte Constitucional. O sea, tal vez quienes estamos en esto que se denomina el círculo rojo tenemos una idea, digamos, profunda y un conocimiento sobre lo que es la Corte Constitucional, pero no el común de la gente, y sí creo que cualquier tipo de reacción en negativo está atada a esta falta de credibilidad institucional, en el sentido de que no se creen las instituciones, todo está corrupto, todo está podrido, etcétera. Claro, y justamente como dices, Fabricio, el gobierno en este caso la tiene fácil, por decirlo de alguna manera, la tiene fácil en términos, digamos, pues de que es mucho más sencillo el relato, porque ya hay una ola de opinión pública respecto de las percepciones que se tienen en torno a la Corte o al sistema de justicia. Como te decía ahorita, lo que encontramos nosotros fue estas narrativas de alrededor del 52.7% de apoyo a la marcha y a las causas que se encuentran dentro de la marcha. Cuando nosotros medimos narrativas. Y estas narrativas que estamos midiendo, pues son justamente, o las que nosotros clasificamos, jueces son corruptos, la Corte Constitucional está a favor de los delincuentes, la justicia no es funcional al pueblo. Esas son las narrativas que encontramos dentro de la conversación general a favor de la marcha. Y las que encontramos también de rechazo a la marcha, como les decía, tenemos un ambiente sumamente polarizado en Ecuador y acá encontramos del 47.3% de narrativas en contra. Es decir, sí las hay, pero las narrativas de los adversarios políticos al presidente tienen mucho más complicado en términos de que lo que ellos defienden son abstractos que no son fáciles de entender para la gente. Si yo le pregunto a una señora de una tiendita en la esquina de una colonia popular, ¿usted confía en la justicia o los jueces usted cree que son corruptos? O dígame usted si usted cree que los jueces sueltan a los delincuentes. La gente te va a decir sí, porque es fácil de entender esa narrativa. Y por otra parte tienes a la oposición o los adversarios políticos del presidente que defienden algo que se llama Estado de Derecho. ¿Y qué es Estado de Derecho para doña María, que tiene su comercio de abarrotes en la esquina de una colonia popular? ¿Qué es la independencia judicial? A la señora no le importa. Es decir, hay mucha más facilidad en términos de explicar a través de narrativas y a través de defender causas lo que está haciendo por una parte desde el oficialismo. Y en ese sentido, por ejemplo, ustedes identificaron tal vez que hay una narrativa que es realmente coordinada de parte de la oposición, o estas causas, por ejemplo, el rechazo a la marcha, la independencia judicial, el amedrentamiento del gobierno, la defensa del Estado de Derecho, nacen si se quiere genuinamente, porque del otro lado vimos que había, digamos, fue muy palpable que se activaron muchas personas diciendo exactamente lo mismo, pero no sé si del otro lado ustedes identificaron que había una, digamos, si se quiere, una coordinación de los mensajes que se estaban posicionando. Sí, de hecho sí los hay. O sea, sí hay una coordinación. En México decimos un nado sincronizado, buscando imponer esas narrativas. Por ejemplo, mira, cuando encontramos las narrativas en contra, dame un segundo para encontrar el informe. Amedrentamiento en contra de la Corte por parte del gobierno. Esa es una de las narrativas en contra. La conversación se articula en esta área narrativa a partir de las vallas con los rostros de los jueces que resolverán la propuesta del presidente. Esta narrativa proviene principalmente, ojo acá, de líderes de opinión, de actores políticos y de juristas que consideran un error dicha exposición. En los mismos mensajes se combina también, defensa a la Corte y crítica al gobierno. Entonces, este tipo de mensajes que tienen, tienen un poco más de raciocinio probablemente, pero no impactan en gran medida en la gente común y corriente, ¿no? Es decir, en los usuarios que simplemente son ciudadanos y que de repente escriben, etcétera. No,
donde vemos articulado eso, que nace de manera no natural o no orgánica, sino de manera ya mucho más pensada, pues es justamente en este tipo de actores dentro de la narrativa. Y segundo, cuando se habla de defensa del Estado de Derecho, que son el 30% de las publicaciones que encontramos en esta narrativa, se observa con mayor claridad en segmentos que discuten Estado de Derecho, mencionan pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, pero fuera de ese arco de influencia, el mensaje pierde tracción, es decir, la ciudadanía no lo encuentra atractivo en términos de defender no esa narrativa, sino esa idea, ¿no? Para la ciudadanía que no participa de esos debates, la noción resulta muy abstracta, que es lo que decíamos anteriormente. Oiga, dentro de esta revisión también hay algo que creo que es interesante, que usted también me gustaría que lo refiera, porque entiendo que en los últimos estudios realizados también hay un componente que hay que incluir, que es el humor social. Entiendo que el enojo es lo que prevalece hoy dentro de ese humor social. Sí, justo, de hecho, abríamos la intervención, esta entrevista, diciéndoles justo lo que encontramos es eso, es una sociedad muy enojada, es una sociedad muy cansada, y el enojo es de manera transversal, tanto los que defienden la idea o las ideas o las causas o las narrativas que se están buscando impulsar desde el oficialismo, hasta quienes están en contra. Lo que nosotros vemos es una sociedad profundamente enojada, y justamente cuando la sociedad está tan enojada, encontramos estos caminos también de polarización que hoy vemos en Ecuador. Y no es algo que le ocurra únicamente al Ecuador, en otros lugares también donde hemos hecho mediciones, pues también encontramos esa polarización. En el caso en particular de Ecuador están, o sea, es como prácticamente un 50 y 50, ¿no? Es una serie de tensiones que están constantemente en tensión, válgame la redundancia, y en otros países encontramos sí esas tensiones, pero siempre mayoritariamente hacia uno de los extremos polarizantes, ¿no? Por ejemplo, en México hoy prácticamente todas las discusiones se envuelven también en esa serie de tensiones, pero tenemos un 70% que está a favor del gobierno y un 30% a lo mejor alrededor del 30% en contra del gobierno. Es decir, son duros o duras las conversaciones y los pleitos que encontramos en el mundo digital, pero la cantidad de personas en cada uno de los extremos polarizantes pues son totalmente diferentes. En Ecuador es muy similar, pero aún así hoy vemos todavía, al menos en este estudio específicamente, vemos que pues el gobierno sale con una delantera pues bastante significativa, alrededor del 5%. Oiga, José Manuel, y solamente para cerrar, porque entiendo que tiene tiene que atender otra invitación, ¿esto podría de alguna manera calentar motores de cara al debate que se viene sobre la intención del presidente Noboa de ir a un plebiscito, a un referéndum para fines de año? De hecho, yo creo que todo se enmarca justamente en eso, ¿no? Me parece que hoy por hoy cada batalla que se va ganando o que se va perdiendo, pues son batallas que nos llevan a ver si se va a ganar o no la guerra. Entonces yo sí lo vería como como bien lo mencionas, ¿no? Como ir calentando ese terreno, porque si hoy dejas perder esta batalla, pues la siguiente también va a ser más fácil que la pierdas, ¿no? Me parece que es una estrategia bastante complicada por parte del gobierno, pero pues o una apuesta más bien, ¿no? Bastante complicada, pero pues se trata, yo creo que de defender los temas que está defendiendo el gobierno. Viendo las preguntas, no las traigo ahorita todas las preguntas completas en la cabeza, pero me parece que son buenas preguntas, son preguntas en las que nadie estaría en contra. Habrá que ver ahora, de aquí a cuando sea la consulta, pues qué es lo que ocurre con esas preguntas y ver si no se convierte la consulta en un plebiscito contra el presidente, ¿no? Creo que el presidente tiene que tener ciertas actuaciones de aquí a la consulta, pues para que la gente no vote en contra de él como persona o como líder, sino que vote por las preguntas, por la causa. Y bueno, también de eso justamente estamos ya preparando un estudio para más adelante mostrar qué es lo que opina la gente en redes sociales, tanto con las causas que muestran las preguntas como con la relación que hace las personas de las preguntas con la persona que promueve las preguntas, porque al final le puede pasar lo que le pasó en su momento a Lazo, que la gente votó, eran buenas preguntas, pero la gente votó no por las preguntas, votó para en contra de Lazo, claro, en contra de Lazo, y ahí, por ejemplo, preguntas de enganche, hasta perdió esas preguntas del presidente Lazo. Sí, claro, exacto, pero justo porque fue
la consulta en ese momento no fue una consulta sobre los temas, fue una consulta sobre quién promovía esos temas y la evaluación que tenía el personaje y la credibilidad y la confianza que tenía quien promovió esas preguntas, ¿no? Correcto. Ya más adelante les compartiremos ahí ese análisis. Y ahí le vamos a molestar nuevamente. José Manuel, un abrazo a la Gracias, distancia, muy José gentil. Muchas gracias, bonito día. Y lo propio para José Manuel Urquijo, él es mexicano, consultor y estratega político, miembro del equipo Monitor Digital. Al final, Andrea, amigos y amigas, uno de los temas que prevalece es algo que ha sido materia de nuestra conversación y de nuestros comentarios en este espacio, la polarización imperante en el Ecuador, que también se tradujo justamente a lo que pasó la semana anterior, de acuerdo a este análisis de Monitor Digital, en el contexto de la manifestación organizada por el gobierno en contra de la Corte Constitucional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.